vamos a ver la manera de cómo nos podemos conectar con una base de datos y poder recuperar esa información que se encuentra en la base de datos. Vamos a hacer un select a una tabla, mostraremos el resultado y luego elaboraremos el CRUD, o sea, el insert, el delete, el update, incluido el select. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos instalar dentro del Python una biblioteca para que pueda conectarse con el MySQL, ya que en esta práctica vamos a trabajar con el MySQL, pero no es el único manejador de base de datos que trabaja con Python. Podemos trabajar con Firebird, con Oracle u otro manejador de base de datos. Bien, una página muy interesante es esta. Bien. Primero que tenemos que hacer es conectarnos con Avatos y para ello tenemos que bajar ese vector, ese driver. Acá está. Que no es un cliente que nos permite comunicarnos a un lenguaje de pasión con el servidor de base de datos. Es decir, hay un cliente para MySQL o MySQL, hay un cliente para Firebird, hay un cliente para Oracle, etc. Y acá lo vamos a instalar con esta instrucción que está acá. Bien, vamos a empezar desde cero esta práctica, desde incluso la instalación del Python. Para ello instalaremos el Python. Una forma práctica de instalar el Python es instalarlo en la versión personalizada, donde dice Customize. Ponemos siguiente y acá vamos a cambiar la ruta. Vamos a instalarlo en una ruta de fácil acceso. Por ejemplo, le voy a colocar Python 3 en el set. Y por acá también le damos algunos checks para poder instalarlo de una manera más completa o completa. Instalamos y vamos a esperar acá unos segundos o minutos. Está instalándose. Mientras tanto, vamos revisando lo que vamos a hacer. Vamos a instalar el MySQL o MySQL Connector con esta instrucción. Vamos a utilizar el gestor getS o instalación llamado pip. Esta instrucción lo vamos a colocar dentro de nuestro Python. Bien, se acaba de instalar el Python y vamos a hacer una pequeña prueba. Nos vamos a su carpeta de instalación. Veamos dónde se encuentra el Python. Acá está. Ese es el Python que acabamos de instalar. cd Python 3. A ver, ejecutemos. Python. Print. Hola mundo. Está muy bien. Salgo de Python y otra vez me encuentro en el prompt del DOS o del shell. Bien, que es la consola donde vamos a poder trabajar con algunos comandos. No necesariamente todo se va a hacer de esta manera, pero esto es para entender y realizar algunas operaciones fundamentales. Bien, entonces si nosotros ejecutamos el Python de una manera más interesante utilizando Lidle, este es el Python que acabamos de instalar. Entonces nosotros vamos a hacer una prueba de conectividad. La prueba de conectividad se encuentra acá. Vamos a ejecutar esta instrucción en nuestro Python. Nos sale un error. Nos dice que no existe este módulo, por lo que vamos a instalarlo recién. Y para eso utilizaremos esta instrucción. ¿Qué nos dice? Dicen, a través del pip instalar el MySQL Connector Python, que lo que va a hacer
va a instalarlo desde su repositorio en internet, este conector. A ver, le damos enter. Recordemos que nuestro Python recién está instalado. Bien, ya se instaló. Supuestamente ya podemos conectarnos al MySQL. Probaremos de nuevo. Enter, ya no hay ningún error. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ir al PHP MyAdmin para ver qué base de datos tenemos. PHP, ahí está. Para ello tenemos que asegurarnos que nuestro MySQL o MySQL esté activado, como en este caso. Muy bien, tenemos varias bases de datos acá. A ver, acá tengo una base de datos BDMGP y tengo esta estructura, es muy grande, necesitamos una base de datos más pequeñita para poder practicar. A ver, veamos por acá. Notas. Tenemos acá la tabla estudiante y la tabla programa. ¿Qué tenemos en la tabla programa? Tenemos pues 3 carreras. Entonces vamos a trabajar con esta tablita. Bien. Ya tenemos la conexión hecha. El siguiente paso es conectarnos con la base de datos. Bien, acá nos conectamos nosotros con el servidor. Elegimos el servidor. Si es local, o sea, si es en mi propia máquina, será localhost. Pero puedo colocar el IP de otra computadora. O puedo colocar un dominio si se encuentra mi base de datos en algún servidor del mundo. La contraseña el usuario y la contraseña por defecto tenemos root, ROOT, y en contraseña nada, hasta que definamos los usuarios donde en nuestro MySQL o MySQL. Bien, vamos a hacer un select. Por esto vamos a empezar, que es una especie de hola mundo. En primer lugar, colocamos el conector. Ya funciona. En segundo lugar, vamos a realizar la conexión a la base de datos. Bien, acá lo dejo en localhost porque es mi propia máquina. Usuario root, contraseña, nada. ¿Y con qué base de datos voy a trabajar? Voy a trabajar con la base de datos notas. Veamos. Le doy enter y la conexión ha sido satisfactoria. ¿Por qué? Porque no nos ha botado ningún problema, ningún error. El siguiente paso es que esta conexión vamos a utilizar una variable de tipo cursor en la cual vamos a almacenar esta conexión a través de este nombre, lo que en otro lenguaje sería un objeto o un puntero. Vamos a copiar esto, pegamos y no hay ningún problema. Bien, hasta ahora ya tenemos definido esta conexión, o sea, esta base de datos, esto que está acá, lo tenemos definido en este cursor, que lo utilizaremos en todo el programa. Bien, el siguiente paso es ejecutar la consulta SQL. Control C. Pego acá. Bueno, acá no tengo la tabla Customers. Veamos qué tenemos. Tenemos la tabla programa. Vamos a trabajar con la tabla programa. Copiamos Control C esta instrucción y lo probaremos. Enter. No hay error, no hay problema. Porque con esta instrucción acá me muestra estos datos. Alternativamente a ello puedo utilizar el Turbonet. Vamos viendo. En el Turbonet nos conectamos de la siguiente manera. Elijo MySQL y la base de datos se llamaba notas. Entonces en el Turbonet elijo la base de datos notas. Acá está. Abrir. Ya se abrió. Tenemos la tabla programa y la tabla estudiante. Acá también está la consulta SQL que puedo copiarlo para mi Python. Observemos que
acá en el PHP-MyAdmin aparecen una especie de apóstrofes, pero no son apóstrofes, son una especie de backquotes, que son los delimitadores. Por si nuestro nombre de tabla tenga espacios en blanco o tenga por ahí algunos caracteres especiales como ñes, tildes, lo encerramos con estos delimitadores. De lo contrario, podemos prescindir, es decir, no es obligatorio estos backquotes. Vamos a proseguir. Esta información que está acá es la que estamos viendo acá. Significa que esta información, estos datos no se encuentran en el PHP-MyAdmin, tampoco se encuentran en el Turbonet. Ellos se encuentran en el propio servidor. ¿Dónde se encuentran? Para conocer un poquito más, vamos al SAMP. Este es un pequeño paréntesis. De todas maneras, para ir conociendo dónde se encuentra, a diferencia de otros manejadores de base de datos, acá en el MySQL o MySQL se encuentran en una carpeta especial. MySQL Data. Miren, y acá tenemos la base de datos que se llamaba Notas. Ahí está. Acá están las tablas. Bien, entonces en el MySQL se almacenan los datos en carpetas. En otros manejadores de base de datos como el Firebird se manejan todo en un solo archivo. Bien, cerramos el paréntesis y continuamos. Bien, este es nuestro programita y acá hemos hecho una consulta SQL. Esa consulta SQL se ejecuta y vamos acá y tenemos que obtener esos resultados y pasarles a una variable que se pueda ver. Y esta es la variable en la cual ya se pueden ver los resultados. Le hacemos un fetch al. Entonces colocamos acá esta instrucción. No hay ningún error, todo está funcionando bien. ¿Qué significa fetch al? Nosotros podemos separarlo. Fetch al significa todo. ¿Y qué significa fetch? Vamos viendo en el traductor. Translate fetch. Ir a buscar, obtener, traer, acá está. Extraer, que sería el término más cercano a esto. ¿Qué significa? Que vamos a extraer la información de este cursorcito o de esta instrucción. Lo vamos a extraerlo y lo vamos a almacenar en esta variable MyResult. Tanto como MyDB o MyDB, MyCursor, MyResult son variables cualquiera. O sea, acá puede ser X, acá puede ser Y, acá puede ser Z, no interesa. No son palabras reservadas. Bien, vamos a proseguir. Ese era otro paréntesis. Según el texto, vamos a utilizar un for para poder mostrar los resultados. A ver, copiaremos, control C. Esto ya estaba, enter, ya está. A ver, ejecuto de nuevo, enter. Y luego ejecuto esto. Enter, ya está. Ahora sí voy a ejecutar, voy a recorrer. Y ahí está, miren. Me está mostrando las tres filas, tal como está acá. Yo puedo también visualizar solamente una columna, es decir, un campo. Por ejemplo, si yo lo pongo X sub 1, me va a salir el nombre de las carreras. Ahí está, ¿ve? Por consiguiente, si yo pongo X sub 0, obtendré los códigos. Y ahí están los códigos. A través de estas instrucciones es que ya puedo acceder a la base de datos. Bien. Acá existe un ejercicio que se llama BD1. Vamos a abrirlo con el idle. Y acá está. Bien. Voy a cambiar acá alguna información. Lo voy acá. ¿Con qué base de datos estamos trabajando? Con la base de datos notas. Acá está el programa completo. Mi base de datos se llama notas. Se encuentra en localhost
perdón, se encuentra en el localhost, o sea, en mi propia máquina. Usuario root, contraseña nada, database notas. Acá está la secuencia completa y la secuencia más pequeña. Select asterisco from estudiante. A ver, probemos con esto que está acá. Copiar. Pegamos y ejecutamos. Guardar programa, ya listo, y obtenemos ahí. Entonces, a través de este programita podemos mostrar los datos. Y recordemos que si nosotros le indicamos acá el número de la columna, pues nos mostrará esa columna. Ahí está, solamente este campo. Por lo que nosotros podemos tal vez por acá mejorar el producto. Podemos hacer lo siguiente. Print. Y acá colocaremos código. Por acá colocaremos un tabulador, tal como está en el ejercicio. Por eso vemos que es importante también el libro de algoritmos en Python, porque nos permite manejar mejor esta información. Y acá podría colocar x sub 0, ya, comita x sub 1. O simplemente por acá puedo concatenarlo y acá le pongo una tabulación también. Concateno y probemos. Ahí está, ve. Código, descripción. Por acá lo podemos poner algunos adornitos. Unos guioncitos. Ojo, acá estamos haciendo un ejercicio bastante básico. Luego nosotros podemos darle mejor presentación. Ya, acá puedo agregarle más guioncitos. Miren cómo está saliendo. Ya, ese depende ya de la habilidad del programador. Más o menos hasta por acá, ¿no? Y esto que está acá, podemos correrlo un poquito más. O poner los dos tabuladores también. A ver cómo nos sale. Vamos a agregarle 4 guiones más. Y esto lo desplazamos un poquito más por acá. F5. Y ya tenemos el select. Ya nos está mostrando datos de dónde, de un manejador de base de datos, en este caso con el MySQL. Entonces, con esta pequeña instrucción, nosotros podemos acceder a una base de datos y mostrar los resultados.